Va a estar súper bueno, súper bueno. Así que, hermano, de arranque, dinos, ¿qué tema vamos a ver el día de hoy? Hace 2 semanas atrás estuvimos hablando de la primera parte de esta serie de estudios, ¿verdad? De el narcisismo pastoral. Hoy día vamos a continuar justamente con el segundo capítulo de lo que vendría siendo esta serie, ¿no? La serie, recuerden que se llamaba, eh, ya te digo, es Valientes o Peligrosos, es el segundo, esta segunda serie o este segundo programa de la serie Del espíritu al ego, el culto al ungido. Así se llama la serie. Ya. O ¿Ya? sea, hoy día nuestro programa se llama ¿Valientes o Peligrosos? Correcto. Aquellas personas que utilizan máscaras para decir que lo que están haciendo es por valentía, pero a su paso dejan estragos espirituales. Uf, hoy día va a estar bueno. Dañan. Hablamos acerca, ojo, la vez pasada hablamos del narcisismo, lo explicamos, estos videos ya están en el canal del hermano Eder Miranda y por supuesto en nuestro canal que está recién partiendo, ahí con Malenita, es Incomodados. Oye, está buena la canción, se me pegó la canción. Ahí vamos a mostrar el canal, no te preocupes de todas maneras para que los hermanos se suscriban. Entonces, el día de Tranquila, hoy, hermano. el día de hoy tenemos valientes o peligrosos. Ya, rápidamente, Sí. así un resumen para que los hermanos vayan entendiendo por qué el tema se llama valientes o peligrosos. A ver, dímelo, hermano. Bueno, hoy nos atrevemos a hablar de un tema incómodo, ¿ya? La falsa imagen de valentía en líderes religiosos, especialmente en pastores que, lejos de reflejar a Cristo, han desarrollado un sistema de control, manipulación y abuso espiritual. ¿Sí? Este estudio que estuvimos dando no es un ataque contra otra religión o denominación, sino un grito de advertencia dentro del cuerpo de Cristo para discernir entre los verdaderos siervos de Dios y aquellos lobos con piel de oveja que muchos están frente a congregaciones, dañándolas y destruyéndolas. Nos vamos a enfocar también en un fenómeno más profundo, la combinación peligrosa entre líderes narcisistas, que fue lo que hablamos la primera vez, y el concepto de la triada oscura, ¿ya? Así es que eh, arranquemos con esto, ¿no? Vamos a hablar de la psicopatía, el narcisismo y el maquiavelismo. Excelente, excelente, mi hermano. Entonces, voy pasando a la siguiente escena para ir mostrando lo que tenemos por aquí, ¿ok? Porque el hermano nos mandó, por supuesto, nos mandó un material. Así que aquí está, mi hermano. Aquí esta primera página nos dice del espíritu al ego. A ver, coméntanos un poquito sobre esto. Sí, esta serie que partíamos trabajando con Malenita, empezamos a ver muchos rasgos dentro y empezamos a advertir ciertos patrones dentro de algunos hermanos que se dicen líderes o que se dicen enseñadores y que manifiestan también dentro de sus propias congregaciones. Eh, de colocar la típica frase, ¿no? Alguien decía por ahí, el ungido, no toques al ungido, ¿ah? No te vayas en contra del siervo de Dios. Y lo colocan como actor principal cuando el actor principal es Cristo. Uy, Cuando el ay, actor ay. principal es aquel que resucitó, aquel que murió, aquel que se ofreció por obediencia para ofrecernos la posibilidad de estar frente a Dios. Pero ellos se colocan al centro. Ellos son, hoy día Dios comienza a girar en torno a ellos, a su puesto. Entonces no predican a Cristo, predican de sí mismos. Son demasiado autorreferentes y tienen una llamada visión, el cual no está, si tú no estás dispuesto a seguirlo, lo van a dañar. Lo van a dañar. Entonces, no todo aquel que habla fuerte es valiente y no todo aquel que calla es débil. Partamos con esa premisa, ¿no? Muchas personas confunden madurez espiritual con dureza emocional, confunden la autoridad con control y la valentía espiritual no se manifiesta gritando, humillando ni tampoco dominando. En el capítulo 2, perdón, en la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 1, verso 7, dice, poder, amor y dominio propio, no violencia ni miedo. Mateo 7:16 dice, por sus frutos los conoceréis. Y Josué 1:9, hacemos también esta similitud con estos textos, valentía con obediencia y humildad. Estos son los conceptos. Cuando hablamos de una máscara, de esta máscara que muchos se ponen, es una apariencia de fuerza, no nacido del espíritu, sino un trauma o orgullo. Muchos de estos líderes vienen ya con un trauma, vienen con una situación no resuelta. Aquella persona que fue dañada quizás por su propio líder y se va dolida.
y después repite el patrón. Y eso en muchos casos, o sea, yo mismo conozco personas que dicen, no, el Señor me llamó, me mostró una visión, porque en mi iglesia donde yo estaba no me daban oportunidades. Ah, bueno, ahí tenemos un problema, ¿no? Tremendo. Mira, este es el gran problema. Y muchos dicen, no, pero es que la iglesia tiene que multiplicarse. Yo también creo que la iglesia tiene que multiplicarse. Pero ¿desde dónde se multiplica? ¿Desde la herida? ¿Desde el resentimiento porque no me dieron un puesto? Entonces ellos, ojo, y después que pasan esto, tienen tanto miedo a perder lo que ellos tienen que se adueñan de la iglesia. Y ya no es la iglesia de Cristo, es la iglesia de ellos. Uf, Son capaces de estar a una persona. espérame, Dale. espérame. Si nosotros nos ponemos a pensar en eso, sobre todo aquí en Latinoamérica, porque sabes que aquí en Latinoamérica pues no hay un control, al menos en ese sentido, ¿no? De las iglesias que se van levantando. Hermano, estamos hablando de muchas congregaciones que comenzaron de esa manera, de muchas personas que en algún momento se hirieron por algo que sucedió en la congregación o simplemente no estaban de acuerdo con lo que pasó en la congregación, agarraron su maleta, se fueron y abrieron su propia iglesia y hicieron lo que quisieron, ¿no? Y hoy día son dueños de la congregación. O sea, hoy día pasa un montón de eso. Bueno, vuelvo al tema que hablamos la primera vez, ¿no? ¿Se acuerdan que hablábamos un poco del tipo de gobierno de la iglesia? ¿Por qué Claro. cobra sentido entonces tener una iglesia bien conformada con ancianos, ¿verdad? Con personas maduras y con un gobierno presbiteriano, con un gobierno que tenga afirmado un grupo de ancianos y que no sea episcopal donde solamente uno es el que manda? Y esto es lo que ocurre, ¿eh? Ellos tienen tanto miedo a perder lo que ellos han conseguido con tanto esfuerzo, y lo hago entre comillas, porque claramente ha sido con manipulación. Se muestran de una forma al comienzo, se tratan de ganar tu confianza, tú le abres tu corazón, le cuentas tus secretos más oscuros y ya tienen cómo manipularte. Entonces ya no Exactamente. empiezas a ganar hermanos, empiezas a ganar súbditos. Que si no hacen lo que tú dices, te van a exponer. Y cuando alguien se atreve, lo exponen y lo echan. Ojo. Entonces la hermana decía, ¿cómo hago para irme? Bueno, sí, Hermano, efectivamente. pero mira, esto no solamente lo vemos en aquellos que se hacen llamar pastores cuando no lo son, o líderes, sino que incluso esto lo vemos mucho en hermanos que están en la congregación, nada más, ¿no? Este, por ahí justamente estábamos conversando por interno de una persona que, por ejemplo, tenía hermanos que pensaban diferente que esta persona en un grupo de WhatsApp. O sea, estoy poniendo solamente un ejemplo de los que me viene a la mente. Y pues simplemente porque tenían una distinción con esta persona, pues lo comenzó a expulsar, ¿no? Y se quedaba solamente con los que pensaban como él o como ella y al final pues tienen un grupito, se vuelve sectario y pues y sobre ellos está am, quizá alguna persona que ni siquiera pues puede mostrar que fue levantado o oficialmente, vamos a decirlo, por otro ministro del Señor, ¿no? Entonces, am, esto me lleva a algunas preguntas, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos evidenciar justamente estas personas? ¿Cómo podemos saber si quizá estamos en nuestra congregación tenemos a una de estas personas? La motivación. ¿Cuáles son sus motivaciones? Partamos primero cuáles son sus motivaciones. Cuando vemos que pone a Cristo en segundo lugar y pone su crecimiento, sus logros, habla en primera persona o en tercera persona de repente de él, ¿verdad? Vemos ciertos rasgos, vemos ciertas conductas que se repiten, ¿sí? Personas que empiezan a competir, a mostrar lo que saben, a ser autorreferentes, a mostrarse más santos que los demás. Empezamos a ver ciertas conductas y cada vez que vemos estas conductas, es el típico hermano que te invita a la iglesia, Dios hace una obra, esta persona recibe a Cristo, el invitado, y empieza a crecer. Y este hermano que lo invitó, cuando ve que empieza a crecer, empieza como, te falta tiempo, te falta experiencia, y empieza. En vez de que debiera hacerlo crecer, que crezcan, lo empieza a frenar, Ujú, empieza a ser un bullying espiritual. Ahí tenemos una conducta que normalmente se ve mucho. claro. ¿Mm? Tú no puedes estar acá porque tú todavía no tienes la madurez suficiente y empieza como a frenar a ese hermano que él mismo invitó. Este hermano finalmente termina cansándose y se va.
Uf, qué tremendo. Oye, eso pasa dentro de las congregaciones. Yo, por misericordia de Dios, llevo ya 40 años en el Evangelio y conozco iglesias de todos colores, de todos sabores, de todos portes. Insisto, créanme, que cuando uno ve estas situaciones, hay que correr de ahí. Personas que han nacido, que han tenido ministerios porque no les dejaron crecer, no les dieron la oportunidad que ellos pensaban que merecían tener. Entonces, que se hacen? Dan un paso al lado y empiezan ahora a formar su propio ministerio desde el resentimiento, ¿verdad? Desde la diatriba de la venganza, para demostrarle a este que no quiso que puede ser incluso más grande que él. Mm. O Entonces, sea, hay, estas personas, la valentía que demuestran no parte del argumento bíblico, porque a ver, nosotros podemos encontrar argumento bíblico y saber que el Señor nos cuida, nos protege, no, la misma escritura dice, ¿no? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿No? Por supuesto, en su contexto debido, nosotros podemos entender que el Señor nos ha dado una actitud no de cobardía, sino de valentía. Pero estas personas tienen, o mejor dicho, muestran su valentía no a partir de la escritura, sino que a partir del dolor, de las cosas que quizá en algún momento le han dañado, ¿no? Y las heridas que tiene en el corazón. o sea, nosotros creemos que una persona que está dañada, que tiene herida en el corazón, primero, antes de tomar cualquier responsabilidad tan importante en el área espiritual, debe ser sanada, debe ser restaurada. ¿Y cuál es el gran problema de esto? Vuelvo nuevamente a la responsabilidad pastoral. ¿Por qué salen dañados? Es porque el liderazgo que tuvieron a cargo de estas personas no fue el correcto. O sea, es un círculo que se repite y se repite. Claro. Entonces, por eso digo, yo creo que es tan importante que veamos ciertos red flags o estas banderas rojas que nosotros podemos ir, cuidado. O sea, si ya no tenemos una iglesia que no está bajo un buen gobierno, hablemos del gobierno presbiteriano, ¿no? No el episcopal ni tampoco el congregacional. Ujú. El problema, y quizás también quizás lo más complicado, es el acostumbramiento. ¿Por qué sigues ahí? Si sabes que no tienes un buen gobierno, si sabes que no tienes una buena teología, es que estoy tan acostumbrado a mis amigos, yo crecí acá, mis amigos, estoy en el coro, eh, eh, y no sé, y después mira la frase, pero Dios dirá, o Dios hará un cambio, y siguen, y me vuelvo cómplice de ese círculo, porque tengo miedo a perder ciertos privilegios. Tengo terror a llegar a un lugar donde no me reconozcan, porque este espíritu del reconocimiento está dentro de esa iglesia. Del mérito, ¿no? Del mérito. O sea, yo Claro. merezco esto porque he hecho esto. Y si llego a una iglesia, capaz que no me, capaz que no me coloquen en el coro, capaz que no me den la posibilidad, capaz que no me dejen predicar. Y te das cuenta como inmediatamente empiezo a mirar hacia adentro y esto no se trata de mí. O sea, no se trata de Dios, se trata de mí. Yo tengo miedo a perder estos privilegios. Tengo miedo a que en la próxima iglesia, por más que sea de sana doctrina, no me tomen en consideración. Uf, eso es buenísimo porque en realidad eso precisamente es lo que nosotros vemos que pasa el día de hoy. O sea, muchas personas, aunque ven que en la congregación donde asisten están incluso enseñando cosas que no se adhieren a la palabra de Dios, prefieren quedarse ahí simplemente por no cambiar de congregación. O porque si me voy a otra congregación, como tú dices, no voy a tener este cargo, no voy a poder enseñar. No, entonces, es exactamente lo que está sucediendo el día de hoy en muchas congregaciones. Es una radiografía tomada desde lo que nosotros vemos, desde lo que nosotros hemos palpado, de lo que nosotros hemos experienciado. Entonces, por eso que, insisto, todo esto parte de quién soy yo realmente en este reino. ¿Qué tanta importancia tengo yo? Porque si se trata entonces de quedarme en un lugar porque Dios me usa, pero estoy finalmente en un lugar donde está dañando a la gente. Entonces no es que Dios te esté usando, eso tú estás fingiendo que Dios te usa. Excelente. Y mira, por aquí Johnny dice lo siguiente, ¿no? Les dicen que Dios no lo va a bendecir, ¿no? Voy a tomar esta frase que está diciendo Johnny para plantearlo de una manera, al menos como yo lo he visto y me han contado también otros hermanos.
en algún momento cuando ellos decidieron, después de tanto tiempo meditándolo, decidieron salir de alguna congregación, ellos cuando tuvieron que comunicarle al pastor que estaba a cargo pues de la congregación, por supuesto, son solamente iglesias que tienen un solo pastor, ¿no? Como la cabeza absolutamente de todo, ¿no? Lo que Episcopal. sucede es que les dicen, bueno, si tú te vas de aquí, pues inmediatamente pues ya no, el Señor no te va a bendecir. O si te vas de aquí, pues nosotros te atamos y ya estás bajo maldición. O si te vas de aquí, pues el Señor ya no te va a utilizar. Si te vas de aquí, y eso obviamente es sumamente dañino para la persona si es que no tiene un buen fundamento bíblico, que es lo más lógico que suceda porque precisamente pues está en una iglesia que no le enseñan la palabra del Señor. Ya. Ahora hay un reto aún más difícil que de entender. Porque este hermano que fue confrontado por este pseudo líder, que le dijo todo esto que le dijo, si te vas de acá te va a pasar esto, ese pastor ya lo marcó. Y ese hermano puede que se quede por temor. Y es ahí donde comienza aún una vida peor para él, porque le van a hacer la vida imposible. Ese hermano se va a ir igual, ¿eh? Ojo, se va a ir igual, pero se va a ir peor que hubiese sido cuando realmente había tomado la decisión. Ese hermano que ya le dijo que no al pastor por primera vez, el pastor ya lo marcó. Entonces, aquí es donde empezamos a hablar de los tres enemigos bajo esta máscara. La psicopatía disfrazada de espiritualidad fría. Falta de empatía en sensibilidad emocional. Hablamos del narcisismo disfrazado de autoridad, ¿ah? Donde la necesidad de aprobación, imagen o control es mucho más importante que mostrar a Cristo. Y finalmente la sociopatía, disfrazada de celo espiritual. Reacciones impulsivas, emociones descontroladas. Ahora, estos tres conceptos, vuelvo a reiterar, psicopatía, narcisismo y sociopatía. Y si este hermano se va, mira lo que va a pasar con la congregación. Este líder les va a prohibir a los hermanos que se quedaron hablar con este hermano que se fue. Es que sí es así. Y Es siquiera, más, yo lo acabo, se lo estuve comentando, te lo estuve comentando por interno. Justamente te estaba contando el caso de un hermano que acaba de pasar precisamente eso, que toma la decisión de poder congregar en otro lugar y automáticamente esta persona no se entiende cómo todos los hermanos de la iglesia le dejaron de hablar. Todos los hermanos de la iglesia cortaron comunicación con él. ¿De dónde parte eso? Esto definitivamente tiene que partir de la cabeza. De lo contrario, pues no fuese así, ¿no? correcto. Ahora mira, quiero que vayamos un poco más a hablar de ciertos conceptos que nos van a mostrar ciertos aspectos. ¿Ya? Cuando hablamos de la falsa máscara de valentía, lo que muchos perciben como valentía espiritual, en ciertos líderes, no es fruto del espíritu, sino orgullo. El trauma no sanado, el temor disfrazado, esta falsa valentía se manifiesta de formas que contradicen profundamente el carácter de Cristo. Insisto, la falsa valentía espiritual no edifica, sino destruye, no libera, sino esclaviza. Imposición autoritaria, vamos viendo. Gritar más fuerte para imponer autoridad y silenciar las voces discrepantes, bajo el pretexto de celo por la verdad. Dureza con, entre comillas, madurez. Presentar la insensibilidad y la dureza emocional como señales de madurez espiritual, despreciando la compasión. Yo soy duro con usted porque yo quiero que usted madure prontamente en el Evangelio porque las cosas no son fáciles afuera, el enemigo lo quiere hacer pedazo, entonces yo tengo que tratarlo de esta forma porque si yo lo trato así usted se va a preparar. Y hago todo este discurso para que él acepte mi maltrato. Y finalmente el control espiritual. O sea, manipular y controlar a otros bajo el pretexto de ejercer autoridad espiritual o proteger la doctrina es otro engaño. Jesús lavó los pies de los discípulos. Mira el contraste del liderazgo de Jesús. Y ojo, no se lo lavó a cualquiera. Se lo lavó a los que lo iban a traicionar, se lo lavó a aquellos que lo iban a abandonar, a aquellos que lo iban a vender, a aquellos que evidentemente lo dejaron solo. Y aún así aceptó lavarle los pies a sus discípulos. Mira el tipo de liderazgo que tiene Jesús.
No, ¿sabes qué? Entonces, Y hay algo que te comentaba, no recuerdo si fue ahora o la vez pasada. eh, Vemos el caso, por ejemplo, también de Juan el Bautista, ¿no? Juan el Bautista tenía discípulos y Juan el Bautista, él no tiene ningún problema en que sus discípulos lo abandonen para que luego vengan a ser discípulos de Cristo. Y esa actitud de Juan el Bautista me muestra una inmensa, inmensa humildad. Él sabía que él era simplemente algo temporal, que él venía simplemente a preparar el camino, pero que él no era el Cristo. Él tenía bien claro cuál era su propósito, que era simplemente guiar a estos hermanos a Cristo. Una vez que se cumplió el propósito, pues sabemos ya lo que pasó con Juan el Bautista, ¿no? Pero la actitud de Juan el Bautista a mí me muestra una gran, gran humildad y es lo que nosotros no vemos el día de hoy en muchos de estas personas que se autonominan, ¿no? Autodenominan pastores. Ese es el tema. ahora, mira, sigamos con el caso de Juan el Bautista. ¿Qué hubiese pasado? Por favor, tomen en consideración esto. ¿Qué es lo que pasa hoy día? ¿Qué hubiese pasado si Juan el Bautista no prepara a sus propios discípulos para que sigan a Jesús? Imagínate, no lo preparé y a mí me cortan la cabecita. ¿Qué pasa con todos esos discípulos? ¿Dónde se hubiesen ido? No, se quedan en la Entonces, nada. claro, ¿qué es lo que ocurre acá? Acá hay personas que no preparan para que el hermano pueda algún día enfrentar alguna responsabilidad mayor. Exacto. Si el pastor falta, esa iglesia se destruye. ¿Por qué? Porque nunca preparó a personas para que maduraran espiritualmente. Nunca. Ellos lo prepararon para que vivieran en su propio reino. Y por eso que después heredan el mandato, ¿no? A sus hijos que no tienen un llamado o a personas que son de su absoluta confianza. Hombre, voy a ir un poquito más allá. ¿Y no será que, yo sé que sí, pero te hago la pregunta para que la resuelvas tú? ¿No será que muchos de estos pastores quieren tener precisamente a este pueblo sumergido en la ignorancia bíblica para poder tener un control sobre ellos? Bueno, es como el comunismo, ¿no? El comunismo necesita pobres, porque son los pobres los que votan por ellos. El pastor necesita gente ignorante para poder seguir siendo ellos las luces, no de ellos. O sea, a un pastor, una persona que estudia ya le empieza a complicar. Una Uf, persona hermano. que se atreva a tener más estudios que él ya empieza a ser problema. Es que, hermano, eso se ve Porque sabe mucho. que la luz de la escritura, la luz de la enseñanza va a dejar a él, lo va a dejar desnudo. Lo va a mostrar tal cual es. Ese es el problema. Y por eso es que ahí vienen que muchos pastores de plano le prohíben a sus fieles de que Ahí se está, vayan a estudiar teología. O que se... ahí está. Ahí está, ahí está el tema. Es un círculo que se ha preparado. ¿Ah? Te prohíbo estudiar porque aquí el único que sabe soy yo. No vayas a visitar otras iglesias porque aquí, allá no enseñan bien. No escuches a otros predicadores porque te pueden confundir. ¿No será mejor que yo los prepare y que yo prepare a esta gente para que pueda tener la capacidad de escuchar a cualquiera sin que su fe decaiga? Claro, por Imagínate que supuesto. Juan el Bautista hubiese hecho esto que hacen estos pastores. Él muere y quedan ellos abandonados a la deriva, sin pastor. Sí, es Ese es el verdad, es problema. verdad. Es que a mí me han consultado algunos hermanos y me han dicho, hermano, ¿sabes qué? Mira, yo quiero estudiar teología, pero mi pastor no quiere. Mi pastor no me deja estudiar teología. Y de verdad, yo con toda honestidad les pregunto, hermano, pero ¿y por qué no te deja estudiar teología? Si pues la teología es precisamente estudiar la palabra de Dios. Y ahora te das cuenta que en realidad todo va encajando de manera perfecta, porque en realidad son personas que quieren tener un control sobre sus fieles. Si Juan el Bautista hubiese finalmente hecho lo que hacen estos pastores, esa gente hubiese quedado a la deriva. Y mira lo que ocurre. Nosotros hemos hablado siempre este sillón de tres patitas, ¿no? Ortodoxia, ortopraxia, ortopatía. Hay personas que pueden tener mucho amor por las almas, pero les falta conocimiento bíblico. Un hermano se va de su congregación o escucha una predicación y dice, oye, este pastor me gusta, este pastor es mucho más conciso, y se va. Hay personas que ven a un tipo que predica bien, ¿verdad? Que tiene conocimiento bíblico, pero que no lo aman.
que no es empático con él, que no se preocupa por sus problemas, ¿verdad? Esa persona también se va. Entonces, por eso que hemos dicho, el pastorado no es para cualquiera. El pastorado no es para cualquiera. Cuando nosotros nos oponemos al pastorado femenino, no estamos diciendo que todos los hombres pueden pastorear, no. No es para cualquiera. Exacto. Exacto, así es. Pasamos a la siguiente diapositiva, mi hermano, a ver, lo vamos comentando, ¿ya? A ver, Dale, dale, vamos, dale. vamos por aquí, a ver. Listo, aquí tenemos la máscara de la falsa valentía, ¿no? Orgullo, trauma y temor, que es más o menos lo que hemos estado comentando. Sí, o sea, si tu liderazgo parte desde acá, o sea, no va a haber un buen resultado. Si tu pastorado parte o tu liderazgo parte desde el orgullo para demostrar a otros que yo sí podía, o parte del trauma para mostrar que efectivamente a mí como me traumaron, yo quiero hacer algo distinto, terminas haciendo lo mismo. Porque una persona que no está sana espiritualmente, emocionalmente, no puede pastorear. Exactamente. Ahora, pero este hermano, o sea, a ver, si bien entendemos que las personas que se hacen llamar pastores y comienzan, o su motivación principal es el orgullo o el trauma o quizá el temor, pues no son los únicos que hacen daño en este sentido, ¿no? Hemos visto incluso algunas personas que no ocupan un cargo pastoral, pero lo hemos visto incluso en las redes sociales, ¿no? Dando ciertos mensajes partiendo precisamente de esto, ¿no? Del orgullo, el trauma y el temor, y, y que también terminan haciendo daño a otras personas, ¿no? Incluso terminan alejando a hermanos de ellos, ¿no? Sí, hace poquitos días atrás yo veía, bueno, un par de semanas atrás veía a una señora que empezó a hablar justamente de todo el daño que le habían hecho y ella hoy día quería hablar de un nuevo evangelio, que no era necesario la teología, porque cuando Dios la tomó a ella en serio, sanó sus heridas. Entonces hoy día quiere hablar justamente de este Dios amoroso, de este Dios romántico, que incluso te acepta con tu pecado, ¿no? Que no importa cómo estés, ven cómo estés, y empezamos a descontextualizar la escritura, porque total, si a mí, conmigo lo hizo, luego después, consecuentemente con eso, sale una señora, ¿verdad? Llena de tatuajes, mostrándose, ¿verdad? Muy exhibiéndose, y dice, y empieza como a pasar, ¿por qué me miras así? ¿Ah? ¿Por qué me miras tan mal si Dios me ve bien? ¿Por qué me miras mal los tatuajes? ¿Por qué me miras mal los piercing que tengo si Dios me ama tal cual como soy? Ese es el problema. Ahora, yo insisto, no tengo nada en contra de eso, pero mi pregunta es el mensaje. ¿Por qué seguir hablando de nosotros si hoy día lo importante es Cristo? Es porque esa persona no ha sido sanada espiritualmente. Si esa persona tiene que justificarse lo que ella es, o cómo viste, o cómo se muestra, entonces hay un problema con su evangelio. Porque no está mostrando a Cristo, se está mostrando tal cual es esa persona. Exactamente. Y yo creo que una persona que está lastimada, herida, eh, da claras señales de eso, ¿no? Por ejemplo, les comento, hace un tiempo estaba dialogando con una persona y pues yo nunca en la conversación di a entender que esta persona estaba solo o sola, pero inmediatamente sacó un argumento de que Dios está conmigo. Y me pareció sumamente extraño porque en realidad pues yo nunca dije ni di a entender de que él o ella estaba solo o sola, ¿no? Entonces, como que este argumento me pareció tan extraño, digo, a ver, aquí hay un problema, ¿no? Porque am, si esta persona entiende esto, l- a pesar de que yo no he dicho esto, pues lo que está tratando de hacer es quizá tapar o ocultar las heridas que están en su corazón, y está utilizando este argumento como una capa protectora, ¿no? Por si Un por arma, ahí, sí, claro, es como un arma, es un arma de por si por defensa. ahí la atacan o lo atacan o algo así. Entonces, esto se ve en muchas personas en realidad.
Bueno, hoy día hay un concepto de falsa piedad, ¿no? De mostrarse bien, de mostrarse contenta, de mostrarse feliz. Dios me ayuda, Dios está conmigo, ¿verdad? Dios me potencia, Dios me lleva a grandes lugares, ¿verdad? No importa lo que hagan conmigo, porque cada vez importante es que Dios me preparó como un príncipe, como una reina, como una princesa para poder enfrentar a los demás. Y no importa lo que me hagan, porque lo importante es que voy a dar a conocer el Evangelio. Dios me llamó para algo, porque si Dios me autorizó a decir tal o cual cosa, Él me respalda, a pesar de que incluso puede dañar a otros. Ese mensaje, ese mensaje está lleno de resentimiento, de frialdad, mira, quiero que los hermanos vayan viendo los tipos de personalidades. Hablábamos de la psicopatía disfrazada de espiritualidad. Frialdad emocional presentada como objetividad espiritual. Ausencia de empatía justificada como firmeza doctrinal. Uso de la verdad como arma para herir, no para sanar. El tipo que dice, no, es que a mí me gusta la verdad, me gusta decir la verdad en la cara, yo soy honesto, y es capaz de decirte una verdad que incluso puede traumarte. No es lo que tú dices, sino cómo lo dices. Porque una verdad también tiene que estar acompañada de amor y misericordia. Desconexión entre el discurso público y el comportamiento privado. Por una parte te dice, yo soy todo amor, yo represento a Cristo, pero en mis actos internos desprecio completamente el trato. Te llamo, te acoso, ¿verdad? Te maltrato. Me refiero a ti con epítetos, ¿verdad?, descalificativos como hipócrita, mentirosa. ¿Mm? Dios te va a castigar, ten cuidado conmigo, porque sabes que yo soy hijo de Dios. Ay, yo no soy hijo de Dios. O sea, Uh, tú eres especial. Tú eres especial. no, Todos los que estamos mal. hermano. Es que, No, hermano, yo he visto, tenemos que hablar de lo que vemos, ¿no? Y hemos visto, ¿no? Hemos visto personas que precisamente se comportan de esa manera, ¿no? A ver, y lo tapan, lo camuflan de una falsa espiritualidad porque se supone que esta persona entiende que está hablando conmigo, que soy hermano, que soy un hermano en el Señor, que soy hijo del Señor también, pero su argumento en defensa es, cuidado, no te metas conmigo que soy hijo del Señor o que soy hija del Señor. ¿Y yo qué soy? O sea, de verdad. Y ahí es donde tú te das cuenta, si por aquí la hermana Solenco lo estaba comentando, tú te das cuenta que son personas que están siempre a la defensiva. O sea, no no importa aceptan, si, no aceptan consejos, no aceptan consejos, a no ser correcto. que sea momentáneamente para sacar un provecho. Y lo van a hacer público, ¿eh? Mira, vamos a la otra personalidad, que es importante que la podamos ver. Narcisismo disfrazado de autoridad. Primero era psicopatía disfrazada de espiritualidad, narcisismo disfrazado de autoridad. Obsesión por la imagen pública y el reconocimiento. Necesito ser reconocido. Mi imagen es importante. Necesidad insaciable de admiración y alabanza. Por eso que aquellos que aplauden, aquellos que cuando alguien hace un buen trabajo, bien, gloria al hermano Juan, bien, gloria al bien lo hizo. Damas y caballeros, hagamos lo que hagamos, seguimos siendo siervos inútiles. Oh, se puso pesado el hermano Esteban, me voy. Sí, nosotros no somos el centro del evangelio, se los digo. Vuelvo a reiterar, esto nunca se ha tratado de nosotros, mis hermanos, entonces sigue tratando de Dios. ¿Sí? Excelente. ¿Por qué? Porque, seamos honestos, ¿Dios me necesita? No. ¿Dios necesita al hermano Eder? No. Porque con él, o conmigo, o sin él y sin mí, Dios sigue siendo Dios. Así de sencillo. Aquí está, Entonces, justamente estoy poniendo la diapositiva, ¿no? Donde muestras estos tres enemigos bajo la máscara, ¿no? La psicopatía, el narcisismo y la sociopatía. sí, correcto. O sea, y ahí estamos justamente hablando un poquito cómo funciona cada uno. Mira, el narcisismo, seguimos con el narcisismo, reinterpretación de críticas como ataques espirituales. Cualquier crítica que tú le hagas o oportunidad de mejora va a ser tomada como un ataque espiritual. ¿Ya? El enemigo los está usando para atacarme a mí. Porque como yo estoy haciendo bien las cosas,
porque yo sí soy verdadera y no soy hipócrita, porque a mí no me importa trenzarme a golpes espirituales para mostrar la verdad de Cristo, por eso están enojados conmigo y el enemigo los está usando. Y tercero, la sociopatía disfrazada de celo santo. Ira explosiva, presentada como una indignación justa, santa. O sea, yo soy así porque, y ojo, y empiezo a utilizar, Jesús se enojó y echó a la gente. Y Jesús trataba, y el apóstol Pablo les decía perros. Entonces, como que de alguna u otra forma ellos disfrazan esto y lo justifican con frases en situaciones que no son normativas, son situaciones específicas que pasaron. Porque como el hermano Pablo les dijo, ¿verdad?, fatuo y estúpido, yo también lo puedo decir. Porque como también la Biblia dice que los perros, ¿verdad? Entonces yo les puedo decir perros. ¿En serio? No, y además les importa, perdón la expresión, pero les importa un comino el contexto en el cual se está diciendo, ¿no? Porque, a ver, la palabra perros no significa para nosotros lo mismo que significa, pues, en un contexto judío, o sea, son contextos completamente diferentes, ¿no? Eh, pero nuevamente, tú te das cuenta, como tú lo estás comentando, hermano, que todo esto parte precisamente de un corazón herido, de frustración y de querer llamar la atención. Y, Exactamente. e incluso Mira, muchas de estas personas utilizan en las redes sociales para justamente satisfacer esta necesidad que tienen, ¿no? De ser visto y de ser y de aparentar esta espiritualidad que en realidad está cargada de ataque y de odio. ok, tres conceptos, insisto. Psicopatía disfrazada de espiritualidad, narcisismo disfrazado de autoridad y sociopatía disfrazada de celo santo. Inconsistencia en el trato hacia las diferentes personas. O sea, con uno es muy cariñoso, pero con el otro muestra que realmente lo odia. Justificación de rebatos y agresiones. Se justifican. Bueno, yo lo hice, la verdad que estaba mal, pero Dios me entiende, Dios sabe mi corazón, Dios conoce mi corazón. Y finalmente la capacidad de alternar entre extrema amabilidad y extrema crueldad. Entonces la pregunta es, si la Biblia dice que por sus frutos los conoceréis, ¿acaso se recogen uvas de espinos e higos de abrojos? ¿Acaso realmente un líder puede tener psicopatía, narcisismo y sociopatía en su forma de actuar con su pueblo o con la grey que Dios le ha prestado para poder pastorear? En contextos espirituales, estos rasgos destructivos, mis hermanos, pueden pasar desapercibidos o incluso celebrados como virtudes, creando un terreno fértil para abusos espirituales y la manipulación. Ahora hablemos del tema central: narcisismo, maquiavelismo y psicopatía. Volvemos al concepto de narcisista. Recuerden que en el primer capítulo hablábamos del narcisismo pastoral. Hoy día quisimos ampliar el espectro, hablando de estas otras dos manifestaciones también. Narcisismo, recuerden, autoimagen exageradamente inflada, sentimiento constante de superioridad, sed insaciable de reconocimiento e incapaz de aceptar críticas. Así es el narcisista. Ujú. La persona que tiene maquiavelismo, manipulación estratégica y calculada, uso de personas como herramientas o como fichas de ajedrez, mentiras tácticas y engaños piadosos, y justificación de medios para los fines. Para ellos, el fin justifica los medios. Si debo dañar, si debo manipular, si debo ignorar, si debo maltratar, justifica el medio. Porque su fin es el importante. Y el fin normalmente apunta en beneficiarios como ellos, no el evangelio. Y finalmente la psicopatía, ausencia de remordimiento genuino, le da lo mismo, le da lo mismo al tratar a la gente. Esta persona ya está desconectada completamente de lo que realmente es el evangelio.
Crueldad oculta tras fachada carismática. Sonríe, te abraza, te dice lo buenos que son, pero a solas es capaz de destruirte. Violación sistemática de los límites, siempre quiere ir más allá. Ahora, no solamente, ya que le abriste tu corazón, le contaste tu pecado oculto, ahora empieza a manipular y le da lo mismo. Y finalmente, desconexión entre palabras y acciones. Yo te amo, de esta forma. El mayor peligro el mayor peligro surge cuando este líder con rasgos narcisistas forma alianzas con personas que también manifiestan características de esta llamada triada oscura. Así se llama esto. El narcisismo, el maquiavelismo y la psicopatía se les llama también la triada oscura. Eder, Sí, ¿qué te parece? excelente, sí, estamos escuchando aquí lo que estabas comentando y la verdad es que me vienen algunas personas a la mente, hermano, de verdad, ¿para qué te voy para qué te voy a mentir? Porque esto es lo que estamos viendo, es lo que estamos viendo hoy en muchos casos, en muchas personas, en muchas congregaciones, en muchos pastores, es precisamente lo que estamos observando, ¿no? Hay una manipulación total para... por cierto, esto siempre disfrazado de espiritualidad, ¿no? Para, para no chocar con la mente de algunos hermanos, ¿no? Pero hay una manipulación total para cumplir ciertos propósitos o planes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Alguno de los propósitos o de los planes que tienen algunas de estas personas que están al frente de alguna congregación es, por ejemplo, llenarse de iglesias o llenarse de congregaciones, ¿no? Entonces vemos precisamente que utilizan, exactamente, entonces vemos que utilizan a ciertas personas que incluso a estas personas que comienzan a servirle a este sujeto, él les comienza a dar cierta autoridad, él les comienza a dar cierto reconocimiento para asegurar que esta persona continúe sirviéndole para poder cumplir precisamente el plan que él tiene, ¿no? Correcto. Ahora, ¿sabes el peligro de esto? Es cuando la máscara se agrava. Cuando toman alguna de estas máscaras y se agrava, esto es lo que puede ocurrir. Cuando pierden el control. Cuando perdieron el control se vuelven mucho más violentos y mucho más manipuladores. Cuando se les confronta, se victimizan o te atacan. Se victimizan públicamente, te atacan encubiertamente cuando están a solas. Ese es un cuadro que vamos más adelante. Ahí vamos a ver Ok, cuando el aliado, digamos, se cruza con alguien que más o menos está dentro de la triada oscura. ok, ok. Cuando su imagen peligra, simulan crisis o hiperespiritualidad. Cuando ya su cargo está peligrando, cuando ya se empezaron a dar cuenta de qué tipo de persona es, alguna forma le va a pasar, algo le va a pasar, algo le va a pasar. O se va a encerrar en un tiempo de espiritualidad. Luego van a aparecer muy arrepentidos, visiblemente. Seguramente va a dejar a alguien de su absoluta confianza mientras él desaparece un rato de la escena y va a volver completamente cambiado por un tiempo. Para reconstruir su fachada nuevamente. Va a llegar hablando más despacio, va a llegar reconociendo, va a llegar que Dios va a decir que Dios lo está tratando, que se dio cuenta, va a pedir perdón público, va a llorar, ¿sí? Se va a tirar al suelo esta persona. Y una vez que ya todos estén llorando con él, todos diciendo lo perdonamos, él mientras está en el suelo va a empezar a mirar así, llorando pero mirando quiénes son. Ya está planeando su próxima jugada. El fin justifica los medios. Y cuando se les limita, lanzan campañas de difamación o Sailor y empiezan uno por uno a atacarlo. Y después estos hermanos se van a ir.
y nuevamente a volver a tomar el control. Aquellos que en algún momento lo descubrieron, que lo confrontaron, este proceso donde él se muestra que está quebrantado, que se dio cuenta lo mal que estaba haciendo, lo utiliza justamente para que los demás bajen la guardia. Mira, por aquí Chris Barrios dice lo siguiente: Eder, ¿podrías ayudarme? Soy pastor en Guatemala. La iglesia que nos cubre es todo lo que hablaron hoy. Chuta. Mira, Gloria a Dios hermano, por eso. de verdad, esto no está planeado, hermano, pero... Hermano, escríbenos al interno, a ver si podemos darte algún tipo de ayuda, hermano. Siempre va a ser a la luz de las escrituras, así que de verdad esperamos ser de bendición para tu vida. Escríbenos al interno, hermano, y por ahí vamos dialogando. Eh, el caso de ciertos líderes religiosos que en algún momento tiene ya su grupito formado y le dice a su gente, ¿sabes qué? No sigas a tal persona, no sigas a tal persona, no escuches a tal persona. Es precisamente esto también encaja en lo que estás comentando. Sí, sin duda, porque en el fondo ellos se protegen. Créeme que ni Cash Luna, ni Marcos Barriento, ni qué sé yo, ni Guillermo Maldonado van a recomendar que te sigan a ti, te lo aseguro. Eso es verdad. Eso es cierto. Entonces Claro. es una manera de asegurarse que su grupito no se desintegre, ¿no? Sí, sin duda. Mira, yo siempre he dicho, si tú eres un pastor que da un buen alimento, un pastor que ama a las ovejas y un pastor que está haciendo el trabajo, ¿qué problema habría de que los hermanos puedan ver a otros predicadores? Yo de hecho los desafío a mirar. Y si ustedes ven que el pasto que les estoy dando es mucho más santo, es mucho más rico en cuanto a crecimiento espiritual, usted no tiene que estar ahí. Si lo que peor que puede hacer un pastor es coartar la libertad, libertades básicas, que el mundo las tiene, ¿eh? Ojo, de expresarse, de poder aprender, de poder estudiar. ¿No te parece que hay un problema con eso? En el Sí, mundo definitivamente. nos llaman a estudiar, a leer libros, pero estos pastores le coartan, ¿verdad? El que los hermanos puedan crecer espiritualmente, que puedan estudiar, que puedan desarrollarse, que puedan tener pensamiento crítico y que no digan amén a cualquier cosa. Ese es el problema de la manipulación. Y tenemos que estar atentos a eso. Excelente, mi hermano, excelente. Vamos pasando a al siguiente recuadro para que nos vayas comentando también esto que vemos por aquí. Cuando el aliado es la pareja. Sí, mira, cuando el aliado es la pareja, eh, puede ser súper, ¿cómo se podría decir? La situación se vuelve especialmente más peligrosa. Cuando este aliado principal del líder narcisista es su propia pareja. Esta dinámica crea un frente unido que fusiona lo personal con lo ministerial, haciendo casi imposible la rendición de cuentas. El púlpito se convierte en escudo para justificar conductas que, en cualquier otro contexto, serían claramente reconocidos como abusivos. Las críticas o comportamientos problemáticos son reinterpretados como ataques al ministerio, incluso persecución espiritual, bloqueando cualquier mecanismo de corrección. Se exige reverencia a la familia pastoral como expresión de obediencia a Dios. La pareja controla los accesos, las alianzas y reprime a disidencias activamente. Cualquier cuestionamiento es mal interpretado. Se interpreta como rebelión espiritual. Entonces, aquí hay alguien que lo potencia y otro que gira en torno a cómo se debiera hacer. Por eso es que es importante de tener cuidado con estas alianzas oscuras. Se crea sistema de doble manipulación, estructura sectaria piramidal, donde ellos están al frente, arriba.
lealtades afectivas y enfermizas. ¿Por qué? Porque la persona, la pareja, normalmente mujer, se gana a la hermandad de una forma distinta. Va con las hermanas, se aprovecha en verdad esta cultura evangélica del no te vayas en contra del ungido, ¿verdad? Empieza a ganárselas, empieza como a tratarlas con cariño, ese grupo de mujeres, ¿verdad? Donde ella lidera, donde la mujer ya empieza como a mostrar otros conceptos como de liberación femenina, ya empiezan a tener problemas en el matrimonio, se aprovechan de este problema en el matrimonio para poder meterse de verdad, este matrimonio tiene problemas, los tenemos que ayudar, los exponen, esta pareja que se oponía en un principio, que, no se, que se oponía en un principio, ahora quedan invalidados, porque como tienen problemas que ellas mismos generaron, entonces ahora ya no me pueden afectar. Es todo un plan tan maquiavélico, tan bien organizado, porque se están potenciando ambos. Claro. Insisto, peor aún si la pareja del líder es aliado, porque se espiritualiza la familia pastoral, como te decía, se impone silencio con manipulación emocional y las víctimas son vistas como rebeldes. Pregunta, ¿esto solamente sucede cuando es un matrimonio? ¿Puede suceder también con un líder religioso que por ahí quizá tiene un pastor que tiene una líder carismática, por ejemplo, ¿no? Que puede llegar a muchas personas? O sea, no necesariamente mira, tiene que ser un matrimonio. Por eso digo, o sea, si la líder carismática se une al pastor, créeme que... Y sobre todo si esta líder carismática tiene privilegios. O sea, por ejemplo, yo te voy a dar la posibilidad, ¿verdad?, de que todo tu carisma, todo esto que Dios te ha entregado, lo puedas explotar. Úsalo libremente. Le han entregado una carta abierta a hacer lo que quiera espiritualmente, ir a imponer manos, a echar fuera demonios, a ir a ver a los hermanos, a todo. O sea, esta persona... Y si esta líder tiene precisamente va acorde con la descripción que tú estás dando, pues obviamente va a aprovechar el momento para ella también sentirse aceptada, para poder tapar las heridas que hay en su corazón, para darse a conocer, quizá como la justiciera o el justiciero, ¿no? Aquel que busque realmente pero en realidad está haciendo, no lo, a ver, de repente tú lo ves así, pero al parecer ambos se están utilizando, ¿no? Sí, pero hay uno que está llevando a la... Claro, Mira, claro, hay uno al frente, pero ambos terminan utilizándose de alguna manera. sí, porque es que uno aparece en las sombras. Uno está desde las sombras manipulando todo. El otro es el ejecutor. Papá. Ahora, ojo, viene un tercer programa. Bueno, son dos programas más que vienen. Uno es el líder, Dios mío. viene el, ¿cómo se llama? Ayúdame, amor, si estás por ahí. Viene el tercero que tiene que ver con el delirio mesiánico, delirio mesiánico. Y después, la jauría, los lobos que apoyan al líder. Esos son los 4 programas que apoyan, sí. El narcisista es el que controla todo, sí, así es. Así que esta es la segunda parte de este programa espirituales, del espíritu al ego. Del espíritu al ego es la serie. Del espíritu del ego. Y ahorita estamos viendo valientes o Programa, peligrosos, ¿cierto? correcto, es el segundo programa que hicimos, donde estamos mostrando, primero mostramos el narcisismo, ahora mostramos la triada oscura como complemento dentro de este tipo de liderazgo. Excelente, excelente, ¿no? Por aquí, mira, la hermana Chio dice, Eder, en mi iglesia, aparte del pastor general, hay otro pastor que es su hijo. Tendríamos que examinar en realidad el caso, ¿no? Yo no niego que por ahí, si es la voluntad de Dios, en algún momento puede llamar al pastorado, al hijo del pastor también, pero lamentablemente en la mayoría de casos no es así. Muchas veces el hijo del pastor es pastor únicamente porque su papá es pastor y lo nombra como pastor para que luego cuando el pastor se vaya, pues el hijo pastor se quede a cargo. Entonces tendríamos que examinar si realmente el hijo cumple con los requisitos que demanda la escritura para que pueda ser un obispo al frente de la grey del Señor, ¿no?
Sí, o sea, insisto, este tema de el pastorado arónico, Correcto. de los levitas que se transmitía, hoy día no es bíblico. No necesariamente el hijo del pastor va a ser pastor. Y vuelvo al concepto, ortodoxia, ortopraxis, ortopatía. Y vuelvo al tema nuevamente, en tu iglesia me imagino que son episcopales, el pastor no tiene líderes sobre él, o si, hermana Gio. Es que la mayoría de iglesias, al menos pentecostales el día de hoy, tienen un Son gobierno autónomos. episcopal, la mayoría, la gran mayoría, ¿no? Hay excepciones, por ejemplo, las asambleas de Dios tienen un gobierno congregacional, ¿no? Pero la mayoría que son independientes, al menos tienen un gobierno episcopal. Entonces, eso es un problema también que solo él, ¿ves? Solo él. Entonces, definitivamente tiene un gobierno episcopal. O sea, él O va sea, a ahí levantar. está el tema, ¿te das cuenta? Y lo dijimos al comienzo, este pastor no confía más que en su propio círculo, Claro, heredando su pastorado, no prepara a los demás fuera de su propia familia para que pueda crecer y el día de mañana también poder pastorear, ¿por qué no? claro, por supuesto. Este mensaje yo siempre me acuerdo, porque de aquí de estos niños tienen que salir pastores, evangelistas, pero nunca son pastores, solo su hijo, curiosamente. Por aquí Chugo dice, Eder, te fregaste porque no podrás ser pastor después de tu papá. Pero Sí, sabéis tú que yo que conozco un poco al pastor Elar, no, yo tengo súper claro que él la tiene clarita el pastor. Y, y Eder nunca tampoco ha sido una persona que busque el pastorado, entonces tampoco yo creo que esté en eso. Y yo me doy cuenta que los hermanos están creciendo. O sea, sí, aquí tiene una muestra, o sea, si realmente estuviera en esa, ¿estaría mostrando esto? por Es supuesto, es que obvio. nosotros la tenemos bien clara. O sea, a ver, hermanos, la iglesia no nos pertenece a nosotros, la iglesia le pertenece al Señor. Y aunque en mí pueda haber un deseo de en algún momento ser pastor, no depende de mí. Es el Señor quien va a decidir quién se va a quedar luego como pastor cuando el que tengamos ahora, al menos el principal, por así decirlo, porque tenemos más pastores en la congregación, simplemente ya no esté, ¿no? Entonces, eso lo decide el Señor, no lo decide uno, ¿no? Pero lamentablemente, pues muchos lo han tomado como un negocio familiar. Esa es la verdad, ¿no? Por aquí la hermana Chío dice, la secretaria es su hermana, la tesorera es su hija. No, ya, ya no. ¿Qué hace ahí, hermana? ¿Qué hace ahí? Miren, yo les voy a decir algo, y es algo que yo se los he repetido muchísimas veces. No es ético que la familia del pastor esté en la tesorería. No es ético, no es correcto, porque siempre la familia, debido a los sentimientos, al apego, al cariño, puede verse tentada a cometer cosas que no son correctas. No es ético que la familia del pastor esté en la tesorería. Es incorrecto. Entonces, mira, la hermana pone aquí la secretaria es su hermana, la tesorera es su hija y la coordinador de músicos es el hijo. Entonces, la familia hace absolutamente todo, hermano. Ese es un negocio familiar. Eso no es una congregación No. bíblicamente sana. Mira, y mira el frente que han creado, ¿ah? En todas las áreas de la iglesia, uno de la familia. Entonces, ni las mujeres se pueden arrancar solas, ni los jóvenes se pueden arrancar solos, ni los músicos se pueden arrancar solos, o sea, en todas partes hay alguien puesto estratégicamente. Ahora, mira, hablando un poco de esto de la pareja, ya, esto es súper importante. Mira, hay dos variantes bíblicas de alianzas tóxicas respecto a esto. Primera variante, líder narcisista más alguno de la triada oscura. Ejemplo, no sé si tienes primera de Samuel 22 al 6 al 19, nos va a contar la historia de Saúl y Doeg. Ahí tenemos, un narcisista con alguien de la triada oscura, que no le importa hacer el trabajo sucio. Y la variante 2, líder con triada oscura y aliado narcisista. Ejemplo, Herodes y Herodías. Bíblicamente, la Biblia nos habla de esto. ¿Cuáles son estos modelos? Producen lo siguiente: daño emocional, desviación doctrinal y pérdida del discernimiento espiritual. Exactamente, exactamente.
No, qué tremendo, hermano. De verdad es que estamos teniendo un estudio, pero excelente, la verdad. Y yo ruego al Señor que los hermanos estén aprendiendo mucho, mucho con lo que estamos viendo el día de hoy. Aquí tenemos una otra diapositiva que nos pusiste, efectos y consecuencias, ¿no? Acerca del temor, la manipulación y el trauma. Quizá pudieras comentarnos un poquito sobre esto. Sí, o sea, esto es lo que yo te estoy diciendo. Cuando nosotros vemos qué ocurre cuando tenemos este tipo de liderazgo, nosotros vamos a ver en los hermanos este tipo de comportamientos. Va a haber trauma, va a haber temor, va a existir la manipulación y vamos a tener una iglesia subyugada, no libertad, Uf, tremendo, hermano. donde la palabra del pastor es ley, por sobre la palabra de Dios. Entonces, por eso es Excelente. que es tan importante que podamos ver esta situación. Cuando hablamos del clima de temor, se genera un ambiente de miedo constante disfrazado de unidad espiritual. La tensión permanente se normaliza como seriedad espiritual. Mientras el grupo vive en alerta continua para no desagradar al liderazgo. Mientras que la manipulación escritural nos va a ir mostrando la distorsionada forma de interpretar sistemáticamente la Biblia para justificar control y abusos. Textos sobre autoridad, obediencia, disciplina, sobredimensionados. Mientras que pasajes sobre el servicio, humildad, rendición de cuentas no van a ser ni siquiera mencionados o minimizados en la mejor de las formas, ¿no? Y por supuesto el trauma espiritual. Las víctimas desarrollan síntomas como ansiedad crónica, depresión, crisis de fe, aversión a lo religioso, confusión profunda sobre su identidad y valor, y muchos abandonan finalmente por completo su fe y quedan en un limbo espiritual doloroso. Romanos 2:24 dice, por culpa de vosotros es blasfemado el nombre de Dios entre los gentiles, porque muestran estas condiciones, muestran estas formas de actuar, muestran su personalidad por sobre la persona de Cristo, cuando nuestra meta es mostrar a Cristo en nuestra vida. A eso Excelente, se refiere. hermano. Excelente, excelente. Antes de continuar, quisiera responderle por aquí a Nando. Los hermanos que quizá están viendo parte de este estudio lo pueden ver completo en nuestras redes sociales, ¿ok? Me buscan a mí como Eder Miranda en YouTube y al hermano, el hermano Esteban con la hermana Malena lo buscan en su canal también que se llama Incomodados, que lo vamos a mostrar al final para que por ahí se vayan a suscribir rapidito Sí, para porque que nos sigan, para que nos sigan. Estamos recién partiendo con nuestro sí, canal sí, ahí. tienen contenido excelente, así que recomendadísimo, ¿ok? Lo vamos a poner al final de todas maneras, ¿ok? Este, a ver, por aquí tenemos otra diapositiva donde se nos habla acerca del suicidio y triada oscura. Uy, ya. Llegan incluso de repente, cuando ya han sido sorprendidos, a amenazar con suicidio. Yo les voy a decir algo. Una persona que tiene este síndrome no te va a amenazar, lo va a hacer. Así de sencillo. Estas personas alguna rara vez piensan en el desvivirse, ¿ya? Por culpa, por desesperanza. Pero sí por venganza, por colapso narcisista y por evadir consecuencias. Ahí podrían llegar a ese punto. ¿Ya? Déjame dar una pequeña explicación respecto a este tema. Claro. Es importante comprender las particularidades del riesgo suicida en personas con rasgo con triada oscura, especialmente en contextos religiosos donde la manipulación emocional es frecuente. Las personas con rasgos marcados de la triada oscura generalmente no presentan ideación suicida genuina. Lo van a utilizar para manipular. Pero pueden utilizar amenazas como la autolesión, como mecanismo, digamos, de manipulación y control. Mira, esto es lo que tú me haces hacer. Tú mira lo que tú me haces hacer. Por culpa de ustedes yo entré en esta situación, por culpa de ustedes yo entré en esta... Entonces siempre culpabilizan a los demás. Amenazas como manipulación, suelen utilizar esa amenaza de autolesión. El riesgo de comportamientos autodestructivos. Podría aumentar, ojo, si hay una persona que tenga trastorno límite de la personalidad. Entonces, estas cosas existen dentro del liderazgo y son conductas súper destructivas y lo hacen también a veces de forma teatral. Pueden realizar autolesiones superficiales, ojo, pero visibles. Entonces, ¿qué es lo que ellos buscan? Buscan sentir que
que la gente se sienta culpable por lo que ellos están haciendo. Uf, hermano, es que me vienen muchas cosas a la cabeza, de verdad. Me vienen algunas, permíteme, voy a quitar esto un momentito esto de la pantalla porque no nos vaya a saltar por ahí el TikTok se pone delicado, ya saben a veces. Pero sí, me viene a la mente algunos casos, ¿no? Me he topado con algunas personas en las cuales he dialogado de manera pública con respecto a quizá a un mal comportamiento que ellos han tenido. Mira, mira, el comportamiento, el comportamiento bíblico que nosotros vemos en la escritura es, si a mí me confrontan con algo equivocado que estoy haciendo, pues el comportamiento que nos muestra la escritura es, en primer lugar, reconocer, ¿no? Si es que a mí me muestran bíblicamente que lo que estoy haciendo es incorrecto, pues lo acepto, pido perdón y procuro no hacerlo más. Eso es lo que nos muestran las escrituras. Pero en algún momento a mí me ha tocado dialogar con alguna persona y cuando he tratado de confrontar precisamente el mal actuar de alguien, eh, la respuesta fue completamente diferente a lo que nos muestra la Biblia y comenzó esta persona a hacerse la víctima de por qué me confrontas, por qué me muestras en público de esta manera. A ver, y yo pienso, ¿no? A ver, las cosas que tú dices, los ataques que en algún momento puedes haber lanzado, fueron públicos. Fueron públicos. Eh, y entonces toman el papel de víctima. Incluso hay personas que llegan a llorar porque simplemente pues se les confronta con respecto a su pecado, ¿no? A pesar de que sabe que lo que está haciendo es equivocado. A pesar de que sabe que la escritura muestra que se debe tener un comportamiento completamente contrario, en vez de pedir perdón, lo que hace simplemente es victimizarse. Y eso al Y menos, pasan de víctima a victimario después, ¿eh? exactamente, exactamente, porque en el momento se hacen las víctimas, incluso pueden llegar a llorar, pero luego tú ves que esas personas hacen exactamente lo mismo, de lo cual ellos se sintieron victimizados, Arrepentido. Claro. ¿no? Entonces, sí, definitivamente es algo que nosotros vemos. Vuelvo y reitero, insisto, a eso se le llama victimismo. Victimizarse para los demás y victimizar a otros. ¿Ya? Cámbiala nomás para que no te vaya a afectar, digamos, el tema. Ahí va. Ahora, ¿qué? Desarrollar, cuando hablamos de discernimiento y protección, ¿cómo nos protegemos? Primero hay que ver las señales de alerta. Desarrollar un discernimiento sólido es fundamental, mi hermano. ¿Para qué? Para protegerse personalmente y proteger a nuestras comunidades de estos patrones destructivos que se camuflan bajo la apariencia de espiritualidad. ¿Cuáles son las señales de alerta? Son 3. Ponga atención, anote. Rechazo a rendir cuentas. Líderes que se consideran por encima de la corrección y que reaccionan con ira ante cualquier cuestionamiento. ¿Ya? Segundo, culto a la personalidad. Cuando la atención se centra más en el líder que en Cristo. Y en sus cualidades personales son exaltadas por sobre las cualidades de Cristo. Constantemente. La autorreferencia. El predicar del yo. De mis historias, de cómo Dios me usa. Y tercero, castigos a disidentes. Siempre van a ser un castigo a cualquier persona que decida irse o abandonar esta visión. Van a haber sistemas de represalias, ostracismo o humillación, y lo va a hacer de forma pública. Para quienes expresan dudas o preocupaciones legítimas, cuestionamientos legítimos. ¿Cómo nos protegemos? Bueno, hay que conocer la escritura en su contexto, no solo citas aisladas. Cuando ya hacen una predicación de un solo versículo, a mí me preocupa. A no ser que sea, ¿verdad?, un desarrollo escritural a través de ese versículo como idea principal, tomando versículos, ¿verdad?, que expliquen la misma idea, utilizando una correcta hermenéutica y, por supuesto, una buena exégesis del texto. Y que busquen, primeramente, honrar a Dios, exaltarlo a Él, colocarlo a Él como primer lugar.
Segundo, oiga, no tenga miedo a evaluar frutos. Por favor, cortemos el escándalo de decir no juzguen para no ser juzgados. Cortémonos con esta idea equivocada, romántica de decir, déjelo que Dios lo corrija. Porque si usted está viendo a alguien que está haciendo algo mal, usted debe involucrarse, si no se vuelve cómplice. Decíamos que, como nos protegemos, conocer la Escritura, evaluar frutos, no tenga miedo a evaluar frutos, establezca límites claros y manténgalos con firmeza. Los límites siempre van a estar dados por la Escritura. Y si alguien quiere ir más allá de la Escritura, entonces ponga límites. El pastor no es tu dueño. Exacto. Es la persona que te cuida espiritualmente y que te forma espiritualmente para crecer, para conocer más a Dios. Pero jamás es tu dueño. No entregues más información de la que tú sabes que tienes que dar. A no ser, como te digo, que efectivamente este pastor tenga ese testimonio que habla las Escrituras. ¿Sí? Y recordar que el pastor verdadero es Cristo y no un ser humano. El ser humano puede fallar. Excelente, ¿Okay? excelente. Excelente, Ahora, hermano. Espérame, déjame. vamos a la, Sí, voy a pasar a vamos a la la, siguiente. Paso a la siguiente vamos a la diapositiva última. y se nos nombra aquí la auténtica valentía cristiana. Bueno, frente a las falsificaciones espirituales, mi querido Eder, a las que hemos analizado en este programa, es fundamental reconocer y cultivar la verdadera valentía cristiana, que siempre va a reflejar a quién, a Cristo, el carácter de Cristo. En el Salmo 51:17 dice lo siguiente: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no desperdiciarás tú, oh Dios. Estamos llamados a romper con el culto al ungido, al intocable, y volver al liderazgo que sirva genuinamente al Evangelio. No que se sirva de los demás para satisfacer sus propias necesidades de poder o reconocimiento, mis hermanos. Necesitamos ver a Cristo en aquellos que están pastoreando. ¿Cuáles son las características de la verdadera valentía bíblica? Humildad. Una humildad genuina que busca servir y no ser servido. Transparencia, que reconoce limitaciones y errores. Integridad, entre lo público y lo privado. Mansedumbre, que no necesita imponerse a la fuerza. Y por supuesto, rendición de cuentas, voluntaria y constante. No hay problema en que me evalúen. No hay problema en que a lo mejor yo pueda aceptar una mejora de mi propio trabajo, alguna oportunidad que me permita crecer. ¿Cómo podríamos identificar? Sé que lo hemos respondido un poco en el live anterior, pero ¿cómo podríamos identificar justamente en este caso, pues a un pastor, que es lo que más están preguntando por aquí los hermanos, ¿no? Siempre referente al pastor. A un pastor que está mostrando precisamente esta valentía cristiana, ¿no? Porque, a ver, yo he visto algunas cuestiones aquí en las redes sociales donde el pastor, por ejemplo, permite que se le llame de alguna manera que en realidad él no debería permitir que se le llame, ¿no? O permite que se le halague y que se le exalte de una manera en la cual no debería permitir que se le exalte y se le reconozca, ¿no? O sea, es decir, ellos mismos permiten cierto reconocimiento, pero ya de manera excesiva, ¿no? Como que si de verdad desearan que ellos desearan ser reconocidos, valga la redundancia. No sé si me dejo entender. Sí, o sea, van a haber pequeñas cositas, ¿eh? Pequeñas cosas. Por ejemplo, la utilización de este famoso aplauso a cada rato, ¿no? O sea, el pastor habló bien y nótense a sus seguidores. Sus seguidores nos van a mostrar a Cristo, van a mostrar que están más enamorados de su propio líder, defendiéndolo. Y este líder no va a hacer nada. Este líder no va a llamar a la paz a sus seguidores. Él puede hablar de paz, pero no involucra en esa paz que él habló a sus seguidores. Sus seguidores pueden seguir dañando, pueden seguir confrontando erróneamente a aquellos que se oponen a su pastor. ¿Ya? Y vuelvo a reiterar, el pastor tiene requisitos: ortodoxia, conocimiento bíblico de las Sagradas Escrituras; ortopraxis, práctica del Evangelio, que lo que predica debe practicar; tercero, amor
por sobre todas las cosas a las almas que Dios le ha entregado. Ahora, aparte de eso, los requisitos pastorales bíblicos. ¿Cuáles son? Dice, irreprensible, irreprochable, marido de una sola esposa, que sepa gobernar bien su casa. Ojo, esta es otra cosa que también viene en el programa más adelante. El pastor que involucra a su esposa obligándola a seguir un ministerio que ella no tiene. Eso no es gobernar bien su casa. ¿Sí? No dar vino, no pendenciero, no amante de ganancias deshonestas y que tenga buen testimonio de los de fuera. Correcto. Y tercero y último, que sea levantado por un cuerpo de ancianos pastorales. No se manda solo. Ya ahí nomás, ya con ese solo punto final, ya nos tumbamos a la mitad de pastores que existen hoy día en Latinoamérica. ¿Y cuál sería el problema? ¿Cuál sería el problema? Si, insisto, no sacamos nada con crecer en números, Eder Miranda, mi buen amigo. Si esa gente, la mitad de esa gente no conoce a Dios, conoce más a su pastor que a Cristo. ¿Cuántos han dicho, esto es lo que mi pastor decía? Esto es lo que mi pastor me enseñó. Esto es lo que mi pastor me predicó. Es precisamente como pienso yo. Últimamente, por ejemplo, pues he recibido muchas críticas. Ya saben que hicimos un video, un live específicamente hablando de algunas cosas de Gigi Ávila, por ejemplo, ¿no? Y me llegaron cantidad de comentarios, ¿no? Pero él enseñó el evangelio, pero es que él predicó. Y la pregunta es, ¿pero qué evangelio predicó? O sea, hay muchos que predican, pero ¿qué predicó? Ese es el punto. Si fuera por cantidad de números, entonces estamos mal, porque hay religiones que tienen más seguidores incluso que el cristianismo. Claro, por supuesto. Si fuera por eso, ¿no? Si fuera por los milagros, la Iglesia Católica Apostólica Romana está llena de milagros. La gente año a año caminando de rodillas, ¿verdad? A la imagen que le hizo el milagro. Exactamente. Me quedé sin congregación, dice el hermano Chío. Búsquenla. Por eso, mira, vuelvo, reitero, la conversación previa al tema. ¿Por qué demeritar la teología histórica, la teología patrística, la enseñanza de la Reforma, las iglesias reformadas? Ellas continúan, ellas siguen las iglesias históricas, porque sí tienen un buen gobierno, porque sí tienen una teología sólida y no son novedades teológicas. En ese entonces, cualquiera que hubiese querido levantar la iglesia desde el resentimiento, porque se enojó con su pastor, no hubiese sido validada. Porque hay requisitos. Correcto. No cualquiera puede pastorear. Excelente, hermano. Excelente. De verdad que hemos tenido un estudio muy bueno en esta tarde. Gracias, hermano, de verdad, por habernos traído no solamente un estudio, ¿no? Una reflexión para todos nosotros y saber cómo examinar y analizar, ¿no? A ciertos patrones que nosotros vemos que son repetitivos en las congregaciones y en muchas personas, que no solamente en las congregaciones, en las redes sociales esto se ve bastante, ¿no? Como te había comentado, ¿no? Incluso en el live pasado, lamentablemente incluso hay muchos hermanos que en algún momento pues comienzan a escuchar a algún pastor en las redes y los comienzan a llamar mi pastor de TikTok, ¿no? O mi pastor de YouTube. Y yo me quedo pensando, digo, a ver, de verdad esta persona permite que se le llame de esta manera? ¿De verdad? Mira, si a mí alguien me comienza a decir, no, Eder, es que tú eres mi pastor. Yo, hermano, tú tienes tu congregación, vete para tu congregación. Yo no soy tu pastor. Yo creo que esa sería la actitud de un siervo del Señor. No, yo no soy tu pastor, yo no soy tu líder. Tú tienes una congregación y en tu congregación el Señor ha puesto a siervos que se van a encargar precisamente de guiarte y de alimentarte con la palabra del Señor. Nosotros llevamos 3 años haciendo clases. Y yo del comienzo siempre les dije a los hermanos, nosotros, por más que seamos 30, 35 o 25 en la clase, no somos una iglesia congregacional. Somos iglesia como parte del cuerpo de Cristo. Pero yo no soy su pastor. Yo no puedo pastorear.
Así de simple. Y ese es el tema de las llamadas iglesias virtuales que se han hecho justamente en redes sociales. No puede haber una iglesia virtual, no existen las iglesias virtuales. No cumplen con los elementos distintivos de una iglesia de sana doctrina. Así de simple. Exactamente. Y que los hermanos tengan claro, mis hermanos, que nosotros no llevamos este tema por crear controversia o por atacar quizá a algún hermano o alguna congregación. Ese no es nuestro propósito, sino que, como se los he dicho tantas veces, el propósito de estudiar esto a la luz de la palabra es que nosotros seamos más fieles a la escritura y que nosotros estemos en un lugar donde realmente tengamos a un ministro respaldado por el Señor, que no solamente es una persona que se haga llamar pastor, sino que realmente muestre efectivamente esa labor pastoral para con los hermanos y que los líderes que estén en esta congregación también hayan sido personas que primero hayan pasado un tiempo de examen, un tiempo en el cual también se tenga que ver el fruto que hay en estas personas para que puedan encargarse también de los hermanos que están en la congregación. Es la única motivación que nosotros tenemos, así que de verdad te agradecemos, hermano, por el tiempo que nos has brindado. No sé si Permíteme quieres... terminar con esta pequeña Dale, dale, reflexión dale. y decirle a los hermanos que este estudio que nosotros preparamos con Maranita no fue una cacería de brujas. ¿Ah? Esto es un clamor para que la iglesia sea sana. Los verdaderos siervos no se imponen, no gritan, no manipulan, no controlan. Cristo no necesita de actores, necesita de discípulos quebrantados que reflejen su amor, su humildad y su verdad. Primera de Pedro nos dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos del rebaño. Si alguno de ustedes, mis hermanos, ha sido víctima de uno de estos sistemas, recuerda siempre que Dios no se parece a estos líderes. Su yugo es fácil y su carga es ligera. Y si te diste cuenta de que tú estás usando una máscara, no es tarde para cambiar. Esto se lo digo a los líderes. Eso. Excelente, mi